Dice, sed pues misericordiosos, como también vuestro Padre es misericordioso. No juzguéis y no seréis juzgados. No condenéis y no seréis condenados. Perdonad y seréis perdonados. Dad y se os dará medida y se os dará. Medida buena, apretada y remecida y rebosando darán en vuestro regazo. Porque con la misma medida con que medís, os volverán a medir. Título de este sermón: misericordia o juicio. ¿Qué deseas? Misericordia o juicio. ¿Qué deseas? Seguimos en la exposición del sermón del monte narrada por Lucas. Recuerda que hay sermón del monte narrada por Mateo, en este caso es la narrada por Lucas. Y hemos visto cómo desde el versículo 27 la idea, ¿verdad?, es amar sobrenaturalmente como Cristo. Eso es lo que se nos ha enseñado. Ahora, en esta enseñanza del Señor, Él nos ordena a amar a los enemigos, ¿sí?, en lo que estoy hablando del pasado, de lo que ya hemos visto, y nos presenta maneras en cómo se debe hacer, haciéndoles el bien, así nos aborrezcan, bendiciéndolos, así nos maldigan, orando por ellos, así nos calumnien, y estando dispuestos a ayudarles cuando lo necesiten. La gran regla para esto es que así como quiero que hagan conmigo, debo hacerlo con los demás. Pero recordemos que esta no es una regla de no hacer para que no me hagan, sino, como ya lo vimos, es una regla de ¿qué? De hacer como quisiera que me hicieran. No obstante, esta regla, como ya lo mencionamos o ya lo vimos hace 15 días, no es para aplicarla exclusivamente a los que actúan positivamente a mi favor, sino incluso a mis enemigos o de los que no voy a obtener ningún beneficio. Así que termina nuevamente ordenando en el versículo 35, amen a los enemigos, háganles el bien y presten toda la ayuda posible. Y la gran motivación es que además de recibir una gran recompensa de parte de Dios, lo más importante es que estaremos actuando semejante a nuestro Dios y Padre, ¿verdad? El cual, como dice al final del versículo 35, es benigno con los ingratos y malos. Y si Él lo es, entonces nosotros también debemos serlo, mis amados hermanos. Ya en los versos 36 al 38 nos encontramos con una serie de verbos imperativos que marcan no consejos, sino, como sabemos que es un verbo imperativo, marcan o plantean mandamientos que tenemos que poner en práctica con nuestros semejantes. Y una vez más es necesario reiterar que se deben poner en práctica no exclusivamente con nuestro agradable prójimo, entre los cuales está el creyente, ¿no? ¿Verdad? O nuestros amigos, sino que son mandatos para poner en práctica con todos, incluyendo a los que se consideran nuestros enemigos, tanto para desconocidos como para aquellos que tal vez se terminen enemigos. Ahora, en esta serie de imperativos, el verso 36 hace de empalme o puente entre lo que se viene enseñando, acabé de mencionar algo en los versos anteriores, y lo que se va a enseñar en los versos siguientes, que abarcarían no solo los versículos 37 y 38 que vamos a tratar hoy, sino que se extendería hasta el versículo 45, ¿no? Ahora, note entonces el versículo 36 nuevamente, como dice: sed pues misericordiosos, como también vuestro Padre misericordioso. Y observe el empalme con el verso anterior, porque usted puede hacer el bien y prestar ayuda sin amar, pero eso no es lo que quiere y demanda el Señor. Él demanda que ese bien y ayuda prestada sea hecha ¿en qué? En amor. Y cuando usted lo hace de esa manera, en amor, usted es misericordioso. O como también se puede traducir la palabra ahí, usted es compasivo. Note la conexión con los versos, con la enseñanza anterior. Pero note ahora el empalme con los versos posteriores.
¿Cuáles son los versos imperativos que aparecen en nuestro texto leído? ¿Sí? Aparte de sed, pues misericordiosos, también ¿cuáles son los versos imperativos que siguen? No que juzguen, no que no condenen, ¿qué más? Perdonen, ¿y qué más? Den, ¿verdad? Y pregunto, ¿se requiere ser misericordioso para no perdonar? Claro que sí, se requiere ser misericordioso. ¿Se requiere ser misericordioso para perdonar? También. Entonces note cómo se conecta, cómo este verso 36 es un empalme o un puente entre los versos anteriores y los versos posteriores, que en este caso vamos a estar hablando exclusivamente de los versos 37 y 38. Por otro lado, tanto en los versos anteriores como en estos leídos se mantiene la idea de ¿qué? De hacer a los demás para que así también hagan con nosotros. Por ello, el argumento sobre el cual estará basado mi sermón es el siguiente: no juzguen condenando, sean compasivos perdonando, porque así harán con ustedes. No juzguen condenando, sean compasivos perdonando, porque así harán con ustedes. Y la manera de desarrollar mi sermón será exponiendo cada uno de los imperativos que tenemos aquí. Así que empecemos con el primero de los que están ahí. Y lo titulo de esta manera: sean misericordiosos como Dios lo es. Sean misericordiosos como Dios lo es. Note como el verso 36, en el texto, la palabra que se traduce como misericordioso también significa, y puedes decir esto, significa más exactamente compasivo, más que misericordioso en el sentido extenso de la palabra, significa más compasivo y hace referencia a aquella compasión que se expresa no solo en pensamientos y palabras, que es muy fácil, sino también en acciones o hechos. Es muy común pensar o decir, ¿no? Ay, cómo quisiera ayudar a Julano o a Mengano en esto o en aquello. Pero el reto no es solamente pensarlo y decirlo, el reto es ¿qué? Hacerlo. No obstante, antes de continuar aquí con esto en particular, quiero que note cómo está compuesta gramaticalmente esta frase aquí. Primero, aparece el verbo imperativo. ¿Cuál es el verbo imperativo? Sed, ¿verdad? Sean. Segundo, aparece lo que llamamos una conjunción, pues. E incluso gramaticalmente esta conjunción se le llama conjunción pospositiva, porque da la idea de un resultado o conclusión de algo que ya se ha dicho, aunque no significa que sea una conclusión final. Cuando dice sean pues, es como si dijeran en conclusión, sean. ¿Sí me hago entender? Por eso se le llama una conjunción pospositiva, porque da la idea de resultado o conclusión de algo que ya se ha dicho. Lo que ya se dijo, con base a lo que ya se dijo, la conclusión en este caso no final es, sean pues, ¿qué cosa? Misericordioso. Y aquí entra lo tercero, el sustantivo, misericordioso o compasivos. Es como si dijera, en conclusión, sean, ¿qué cosa? Compasivos o misericordiosos, pero más exactamente compasivos. Y de cuarto tenemos un adverbio, ¿verdad? Incluso se le llama adverbio de comparación. Por eso dice, sean pues, ¿qué cosa? Misericordiosos o compasivos, y note el adverbio, ¿cómo? ¿Verdad? Y por eso es un adverbio de comparación, porque lo que va a mencionar se plantea como patrón ejemplar de lo que acaba de decir. Ustedes deben ser compasivos. ¿De qué manera? ¿Cómo? ¿Verdad? Y aquí entra el patrón ejemplar. Entonces, los oyentes reciben la orden de ser compasivos, pero esta orden no debe ser obedecida como a ellos les parezca. ¿Verdad? Esta orden tiene un patrón ejemplar que es ¿quién? Dios, o como Jesucristo lo menciona aquí, vuestro Padre. Es decir, ustedes tienen que ser compasivos como Dios es compasivo. Ahora, le pregunto, ¿se puede ser compasivo tal como es Dios? Y la respuesta es no. ¿Se puede llegar a ser a su nivel de compasivo? La respuesta es no.
Pero es necesario establecer este tipo de patrones porque, hermanos, los seres humanos somos especialistas en colocar nuestras propias metas de llegada. ¿Sí? Cuando uno habla de la oración, digo, bueno, ya con lo que oré, suficiente. Ya leí la Biblia, suficiente. Ya fui al culto, así sea a dormirme, suficiente. ¿Verdad? Y somos especialistas en colocar nuestras metas de llegada. En este caso, decidir su límite personal de comportamiento compasivo. Hay gente que puede decir, yo soy compasivo porque yo miro a alguien y me da unas ganas de llorar. Entonces yo soy muy compasivo. Y ya, quedarse con ese límite. Pero cuando miramos el obrar compasivo de Dios y examinamos el nuestro, ¿cuál será nuestra conclusión? No vamos a decir, ya fui lo suficientemente compasivo el día de hoy. Creo que no. Cuando miramos el del Señor, vamos a terminar orando y clamando, Dios, ayúdame a ser más compasivo, porque me falta mucho, muchísimo. Porque el llamado es a ser compasivo como nuestro Padre lo es. Ahora, cuando Jesús ordena a sus oyentes que imiten al Padre, note que Él no lo hace desde la simple ordenanza. El Señor Jesús también se volvió nuestro ejemplo a seguir en cuanto a cómo se podría ser compasivo como el Padre. Ahora, creo que la compasión de Dios abarca dos cosas en particular y por eso creo que el sustantivo aquí se traduce más como compasivo que misericordioso, porque la compasión abarca dos cosas en particular: misericordia para sus hijos, benignidad para todos. Misericordia, es decir, si hablamos de que Dios es compasivo, estamos diciendo que Dios es misericordioso y benigno. Y lo digo porque hay una palabra griega que es exclusiva para misericordia y misericordioso. Y por eso esta palabra no es la que aparece aquí. La palabra que aparece aquí es compasivo. Sean compasivos como Dios o como nuestro Padre es compasivo. Por ello en el verso 35 leímos que Dios es benigno para con quienes, para con los ingratos y malos. Pero también luego leemos en textos como Efesios 2:4, cuando dice que Dios es rico en misericordia, de tal manera que ¿qué hizo con nosotros? Nos dio vida cuando estábamos muertos en delitos y pecados. Ahora, cuando el Señor Jesús anduvo en la tierra, su comportamiento también fue compasivo, es decir, misericordioso con los que serían hijos de Dios, hechos hijos de Dios, y benigno para con todos. Cuando Cristo alimentó primero a más de 5,000 personas, ¿eran todos los que están ahí creyentes? No, había muchos impíos. ¿Cuántos terminaron reunidos como cristianos? 120. Ese día había más de 5,000 personas. Luego vuelve y alimenta a más de 4,000 personas. Cristo fue compasivo, benigno para con todos. Sanó a muchos, aun cuando fueran no creyentes. Sintió compasión de los perdidos de Israel cuando los mira y dice la Biblia que él sintió compasión, ¿verdad? Y los vio como ovejas sin pastor. O cuando se para en un gran monte y mira a Jerusalén y dice, Jerusalén, Jerusalén, que matas a tus profetas, cuántas veces quise juntarlos como la gallina a sus polluelos y no quisiste. Y lo dijo con compasión. Pero luego tenemos como en la cruz el Señor se entregó, ¿verdad? Dio su vida por nosotros, los elegidos del Padre, y ahí actuó en misericordia. Y por eso en Santiago 5:11, el medio hermano en carne de nuestro Señor, dijo esto en particular: el Señor Jesucristo, bueno, yo añado aquí, era y es muy misericordioso y compasivo. Eso es el Señor. Por lo tanto, es consolador ver que por medio de su gran amor misericordioso y benigno, Jesús no solo imitó y reflejó al Padre, sino que se convirtió también en el Dios hombre que nos dio ejemplo a seguir. Y por eso él mismo, en Juan, por ejemplo, Juan 13:15, él dijo, ejemplo les he dado. Y luego dice, para que como yo hago, ustedes también hagan. Entonces el Señor vino a presentarse como ese patrón ejemplar, como si ante la pregunta o ante la afirmación, sean misericordiosos o compasivos como vuestro Padre, y preguntamos, Señor, ¿y cómo? Bueno, sígame a mí, véame a mí. Entonces, si las Escrituras nos muestran que tanto Cristo
como los apóstoles, insistieron en el mandato de ser imitadores de Dios, sea del Padre o del Hijo, pues debe ser nuestro clamor, amados hermanos, recibir esa gracia y esa fortaleza espiritual para poder hacerlo. Sobre todo porque es una verdad, hermanos, que a causa o por causa de los razonamientos humanos, tristemente es ignorada o descuidada. No solo por los no cristianos, sino también por los que profesan fe cristiana. Se han olvidado de este llamado de ser misericordiosos o de ser compasivos como Dios el Padre lo es. Pudiésemos incluso hacer la pregunta: ¿he orado constantemente por eso? Una de mis oraciones constantes es: Señor, ayúdame a ser compasivo como tú lo eres. Hermano, y si examinamos esto y si nos ponemos a pensar en ello, créame que todos seremos confrontados. Esa no fue mi oración esta semana. Yo no estuve orando: Señor, ayúdame a ser compasivo como tú lo eres. Yo estuve orando fue: Señor, dame, ayúdame, dame y dame más. Es tristemente una oración, una verdad ignorada. Note entonces cómo nuestra experiencia de Dios está siempre conectada con su compasión, sea por su benignidad como creador, porque Dios, hasta cuando fuimos llamados al Evangelio, Dios actuó en benignidad con nosotros, proveyéndonos, sustentándonos. Pero luego también podemos ver a nuestra experiencia de Dios conectada por su misericordia como Salvador, ¿verdad? Que es cuando empezamos a conocer realmente quién y cómo es nuestro Señor. Y es por medio de esto que podemos y debemos aprender a conectarnos con el corazón de nuestro Dios Padre, para que podamos transmitir a otros la compasión que Él nos ha dado a través de su benignidad, para cuidarnos y sostenernos, aun cuando éramos sus enemigos. Y luego especialmente su misericordia salvadora, la cual, siendo todavía sus enemigos, fue derramada sobre nuestra vida, ya que en esta ocasión obviamente para trasladarnos ¿a qué? Al reino de su amado Hijo, nuestro Redentor y Salvador. Podríamos decir entonces que seamos benignos y misericordiosos como nuestro Dios y Padre y nuestro Señor Jesucristo lo fueron con nosotros. Y aquí tenemos entonces la exposición de este primer imperativo: sean misericordiosos como Dios lo es. Y esto nos lleva a nuestro segundo imperativo, bajo el título: juzguen con justo juicio. Juzguen con justo juicio. En conexión con el mandamiento de ser compasivos, siguen los siguientes 4 mandamientos, ¿verdad? Es decir, ante la pregunta ¿cómo ser compasivos como el Padre lo es?, la respuesta sería: no juzgando, no condenando, perdonando, dando. Esa sería la respuesta, ¿sí? Pero el asunto es que si yo debo ser compasivo como el Padre lo es, no juzgando, no condenando, el asunto es que el Padre, ¿qué? Juzga y condena. Entonces, ¿cómo se conecta eso? ¿Cómo yo voy a ser compasivo como el Padre, no juzgando, no condenando, si el Padre juzga y condena? Bueno, efectivamente, y por eso se requiere dar claridad de lo que nuestro Señor Jesucristo está ordenando ahí. Que no solo está ordenando no hacer algo, sino que plantea una condición. Note cómo dice: no juzguéis, ¿y qué? Y no seréis juzgados. Ahora, el asunto con este imperativo es que ha sido bastante mal interpretado, porque muchos simplemente asumen que nadie le puede decir nada a nadie en sentido de juicio o crítica, porque el Señor claramente dijo: no juzguen. Entonces, si yo voy a decirle algo a usted que sea un asunto de crítica, usted me va a decir: hey, no me juzgue, no estoy dormido, estoy meditando. No me diga nada, porque Cristo dijo, no juzgue para que no sea juzgado. Pero la pregunta ¿es eso lo que quiso decir exactamente el Señor cuando dijo no juzguen? ¿Quiso decir que está absolutamente prohibido juzgar? ¿Quiso decir que con respecto al prójimo no podemos expresar ningún tipo de opinión adversa o favorable para él?
Pero antes de responder estas preguntas, definamos juzgar. Y como hay personas que llevan el título de juez, la definición depende de si es un juez o una persona informal. Es decir, si es un juez, decimos que juzgar es determinar un veredicto judicial sobre alguien, sea para salvar o condenar. Si hablamos de juez, ¿no? Si hablamos de la profesión de juez, pues juzgar es determinar un veredicto judicial sobre alguien, sea para salvar o condenar. Pero si el caso del texto, ¿verdad?, que es referente, es el caso del texto, que es referente a personas comunes, la definición va a ser más general. En este caso, juzgar, y voy a ser lento aquí a la manera de mencionarlo, juzgar es propiamente pensar, considerar, distinguir y determinar mental o verbalmente una opinión negativa o positiva sobre algo o alguien. Lo puedo repetir. Juzgar es propiamente pensar, considerar, distinguir y determinar mental o verbalmente una opinión negativa o positiva sobre algo o alguien. Si yo le digo, estás bien vestido, ¿qué estoy haciendo? Estoy juzgando. Estoy dando mi opinión sobre algo, ¿verdad? Es mi opinión. Una opinión que puede diferir de alguien. Que alguien puede decir, no, a mí no me parece. Él está juzgando negativamente. Si me sirven una comida, yo digo, está salada. ¿Estoy qué? Juzgando. Pero puede ser mi opinión porque alguien no come salado y para mí está normal. Yo digo, pero para mí está normal. ¿Ve? Entonces depende la opinión de algo. Puede ser una opinión positiva. Es propiamente pensar, considerar, distinguir y determinar mental o verbalmente una opinión. Ahora, el asunto es que los juicios, aunque no sean legales, porque no estamos hablando de jueces en profesión, sino de personas en común, así como lo hacen los jueces, debe hacerse sobre la base, escuche esto, los juicios, aunque no sean legales, como lo hacen los jueces, debe hacerse sobre la base de pruebas verídicas y no sobre especulaciones personales. Con mi esposa llegamos a debatir acerca de, ¿eso es feo? No, eso no es feo. A ti te parece feo, pero eso es algo neutral, porque mientras para ti es feo, para alguien puede ser bonito. No, eso no sabe feo. A ti no te gusta, a tu paladar no le agrada, ¿ve? Entonces, ojo, porque los juicios deben hacerse sobre pruebas verídicas y no sobre especulaciones personales o gustos personales. Y quien no lo haga de esta manera, su juicio entonces es prohibido y debe ser rechazado porque está juzgando, ¿de qué manera? Mal. Mal. Note lo que dice, y no quiero citarlo, quiero que usted mismo lo lea. ¿Qué dice Juan 7:24? Vamos a Juan sin perder Lucas, Juan 7:24. Juan capítulo 7, verso 24. ¿Ya estamos ahí? Note lo que dice. Dice, no juzguen, ¿qué cosa? Según las apariencias. No juzguen según sus gustos. No juzguen según sus especulaciones. Sino que juzguen, ¿de qué manera? Con justo juicio. Por esta razón el Señor Jesús se convierte también en el ejemplo de cómo se debe juzgar algo o alguien. Por ejemplo, tan solo en los versos siguientes, Jesucristo mismo llama hipócritas a aquellos que critican a otros, que juzgan los errores de los demás, pero no los errores de sí mismos. Y él mismo establece un juicio. Hipócritas. ¿Los está juzgando el Señor? Claro, los está juzgando. Pero alguien puede decir, pero es porque es el Señor, Él sí puede hacer todo lo que quiera. Bueno, Él vino a ser ejemplo a seguir de nosotros. Es decir, Él los juzga como hipócritas sobre pruebas verídicas. Observemos, por ejemplo, los argumentos del Señor Jesús en Lucas capítulo 11, más adelante,
en los versos 42 al 44, para llamar hipócritas a los escribas y fariseos. Note lo que le dice, más adelantico, volvamos a Lucas. El capítulo 11, note lo que es el verso 42 al 44. Mas ay de vosotros, fariseos, diezman la menta, la ruda y toda hortaliza. O sea, pero ¿qué hacen? Y pasan por alto la justicia y el amor de Dios. Eso era necesario hacer sin dejar de hacer aquello. Otra vez, hay de vosotros, fariseos, ¿qué hacen? Aman las primeras filas, las primeras sillas, en las sinagogas y las salutaciones en las plazas, es decir, vanagloriosos. Verso 44, hay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, que son como ¿qué? Como sepulcros que no se ven y los hombres que andan encima no lo saben. Note entonces las pruebas verídicas sobre las cuales el Señor está juzgando. Y podemos citar muchos textos más similares en los que el Señor llegó a ciertas conclusiones respecto a los escribas y fariseos y no se detuvo en expresarlas. Eso es juzgar. Pero ¿juzgar sobre qué? Sobre pruebas verídicas, no sobre especulaciones personales o gustos. Hay iglesias que están, por ejemplo, en contra de la disciplina eclesial bajo el argumento de que el Señor Jesús no nos manda a juzgar. Así que cada uno verá lo que hace en la iglesia. Pero en textos, por ejemplo, como conocemos, Mateo 18, 15 al 17, rechazan esa idea. Porque el Señor mismo ordena qué es lo que se debe hacer con alguien que a la luz de las Escrituras se le puede considerar finalmente como un pecador impenitente. Que primero fue juzgado persona a persona, que luego fue juzgado con testigos y que luego fue juzgado ante la iglesia y aún así no se arrepintió. Finalmente, ¿qué debe pasar? Debe ser retirado de la membresía de la iglesia porque termina demostrando que no es un cristiano verdadero. Y por eso, con base a esa enseñanza, hermana Bernarda, en 1 Corintios capítulo 5, versículo 12, hasta el capítulo 6, note que usted va a notar, y apunte ese texto porque no quiero leerlo, a 1 Corintios 5, 12, y 1 Corintios capítulo 6, verso 1 al 5, el apóstol Pablo exhorta y amonesta a la iglesia para que juzgue, y varias veces dice, juzgue a ese pecador impenitente. Y finalmente le dice, y entréguenlo a Satanás. Entréguenlo a Satanás. Pero si el Señor dice, no juzguen, pero ¿es que acaso el Señor está diciendo que no podemos nosotros dar ningún tipo de veredicto o dictamen sobre algo porque es una opinión adversa o desfavorable? Pero sí quiero llevarlo a esos textos. Note lo que ahora Pablo le dice a los creyentes de Tesalónica. Vayamos a 2 de Tesalonicenses capítulo 3, versículo 14 y 15. Note lo que dice. Si alguno no obedece a lo que decimos por medio de esta carta, ¿qué le dice? A ese ¿qué? Señaladlo. Y note, no se junten con él para que se avergüence. Pero note el versículo 15. Mas no lo tengan por enemigo, sino amonestadle como a hermano. Pero note lo que dice, señalarlo. Es muy impresionante, es decir, es un llamado a juicio a esa persona. Ahora, segunda carta de Juan, los versículos 9 y 10. Segunda carta de Juan, los versículos 9 y 10. Dice, Juan no tiene capítulos, hermano. Segunda carta de Juan, los versículos 9 y 10, note lo que dice. ¿Estamos ahí? Cualquiera que se extravía, ¿y qué? Y no persevera en la doctrina de Cristo, note el juicio. ¿Qué dice? No tiene a Dios. Ay, pero usted ¿cómo se atreve a decir que no tiene a Dios? Sí, porque me muestra señales. ¿Cómo? Se extravía de la fe y no persevera en la doctrina de Cristo. En conclusión, no tiene a Dios. El que persevera en la doctrina de Cristo, ese sí tiene a Dios, sí tiene al Padre y al Hijo. Si alguno viene a vosotros y no trae esa doctrina, ¿qué le dice? No lo recibáis en casa, ni le digáis bienvenido. Note
cómo la expresión de no juzgar o la malinterpretación de no juzgar termina llevando a más bien alivianar los conceptos doctrinales de la fe cristiana. Y así muchos otros textos se pudiesen citar para dejar por entendido que el objetivo de nuestro Señor no fue prohibir las expresiones positivas o negativas acerca de alguien o de algo. Al contrario, ni el Señor Jesucristo ni los escritos apostólicos nos liberan de nuestra obligación de formar opiniones acerca de las personas y de actuar sobre la base de esas opiniones. Lo cual indica que en ocasiones será nuestro deber, mis amados hermanos, será nuestro deber juzgar, o mejor, expresar verbalmente, pero a la luz de las Escrituras siempre, nuestra opinión sobre algo o sobre alguien. Entonces, ¿quiso decir el Señor que está absolutamente prohibido juzgar? En ninguna manera. ¿Quiso decir el Señor que con respecto al prójimo no podemos expresar ningún tipo de opinión adversa o favorable? En ninguna manera. Entonces, ¿qué quiso decir el Señor con no juzgar? Bueno, ya vimos un texto que dice que debemos juzgar, pero juzgar ¿de qué manera? Con juicio. Pero permita responderle esto con tres cosas. ¿Qué quiso decir el Señor con no juzgar? Tres cosas. Primero, nadie debe ser juzgado sobre especulaciones personales y mucho menos sobre chismes oídos. Es pecado juzgar sobre lo que no se ha clarificado si es verdadero o no. De esa manera no se debe juzgar. Segundo, nadie debe ser juzgado sin pruebas verídicas, ni mucho menos de manera destructiva, es decir, sin edificación y sin oportunidad de restauración. Si las pruebas son verídicas, en este caso, pues tampoco debe ser juzgado de manera destructiva, sin oportunidad a ser restaurado. Y tercero, nadie debe juzgar para presentarse como mejor que los demás. Nadie debe juzgar pretendiendo ponerse por encima de aquel a quien está juzgando. Eso es ser hipócrita y muy particular de los fariseos de los tiempos de Cristo. Note entonces esas tres formas en lo que el Señor quiere decir que no se debe juzgar. Podemos concluir con dos cosas incluso. Primero, si no juzgan con justo juicio a los demás, Dios sí lo hará con ustedes. Cuando el Señor dice no juzguen porque serán juzgados, podemos interpretarlo de esta manera: si no juzgan con justo juicio a los demás, Dios sí lo hará con ustedes. Por eso dice, no juzguen y no serán juzgados. Es decir, no juzguen incorrectamente porque ustedes sí serán juzgados correctamente. Y segundo, si juzgan mal a los demás, pues al final ¿qué va a pasar? Serán juzgados por ello. Note entonces, no juzguéis y no seréis juzgados implican ciertas cosas. De que si yo juzgo si no juzgo con justo juicio, Dios me va a juzgar por haber juzgado de esa manera. Pero también, por otro lado, si juzgo mal, entonces al final yo voy a terminar ser juzgado por haber juzgado de manera incorrecta. Por eso el título es que juzguen, pero con justo juicio. De lo contrario, no juzguen. Esto nos lleva a nuestro tercer imperativo. Y lo titulo de esta manera: no condenen, no es su labor. No condenen, no es su labor. Como ese tercer imperativo está conectado con el segundo, debemos afirmar que nuestra manera de juzgar no solo debe ser correcta, es decir, a la luz de las Escrituras, sino también, como ya lo mencionamos, compasiva. No se puede juzgar de manera destructiva, es decir, sin la intención de restaurar. Por lo tanto, mi forma de juzgar no debe plantear veredictos finales,
Por ello dice, no condenéis y no seréis condenados. Porque si bien quedó demostrado que hay una manera en cómo puedo juzgar, la labor de condenar no es mía, esa le pertenece ¿a quién? Exclusivamente a Dios. Note lo que dice Romanos capítulo 2, versículo 1. Note lo que el apóstol Pablo le dice a los que juzgan de manera condenatoria. Note eso. Romanos 2.1 le dice, por lo cual eres inexcusable, oh hombre, quien quiera que seas, tú que juzgas. Porque en lo que juzgas a otro, dice, te condenas a ti mismo, porque tú que juzgas, haces lo mismo. Note el cuidado entonces de yo juzgar, pero ya para imponer veredictos finales. El apóstol Pablo en Gálatas 6.1 dice que nosotros debemos restaurar con espíritu de mansedumbre, considerándonos ¿qué? A nosotros mismos. Porque nos puede pasar lo mismo. Podemos observar entonces que lo que el Señor advierte aquí, por un lado, es la falta de compasión. Es decir, no juzgan con un objetivo restaurador, sino condenatorio. Y por otro lado, es la hipocresía de aquellos que rápidamente condenan a los demás, pero tardan en reconocer su propia culpa. Yo no puedo jamás decir, hizo tal cosa, ese no es un creyente, ese es un impío, ese es un hijo del diablo ya. Porque, ¿qué puede pasar si tú llegas a caer en la misma condición que él? Eso mismo que tú dijiste, esa persona, y que no tuviste compasión, no fuiste a restaurarlo, ni siquiera fuiste capaz de llamarlo a restauración, de ayudarlo a la restauración, cuando pases por algo, las personas van a decir, hermano, hermana, si usted en aquella ocasión condenó a ese hermano, a esa hermana por haber hecho eso, o sea que lo mismo es para usted. No condenen, ¿porque qué? Porque serán condenados. ¿Se acuerda cuando en 2 de Samuel, puede apuntarlo, capítulo 12, verso 1 al 14, cuando el rey David fue confrontado por Natán, y Natán le pone ese ejemplo del que tenía muchos corderos, y toma el cordero, y David se enojó, ¿y qué dijo? El tal se arreó de muerte. Y Natán le dijo, mi rey, ese es usted. Ese es usted, así mismo. Le estoy presentando por parábola lo que usted hizo con la esposa de Urías. Él condenó, ¿y qué se encontró? Condenación para sí mismo. Ya ante esa situación fue que David dijo, me arrepiento, sí, he pecado. Y Natán le dice, por cuanto has reconocido tu pecado, el Señor no te va a matar, porque venía decidido a matarte si no te arrepentías. El punto ante esto es que quien se atreve a condenar a otros es porque no conoce o no entiende la compasión de Dios sobre su propia vida. Porque ¿quién soy yo para condenar a alguien? Si yo mismo, digno de condenación, fui rescatado y perdonado por aquel que sí puede juzgar y condenar. ¿Cómo me voy a atrever a dictar juicio de condenación sobre alguien? Y es un buen momento para recordar nuestro argumento. No juzguen condenando. Sean compasivos perdonando, porque así harán con ustedes. Y esto nos lleva al cuarto imperativo, que lo he titulado de esta manera. Perdonen si es que han sido perdonados. Perdonen si es que han sido perdonados. Precisamente lo opuesto a condenar es perdonar. Así que si condenar no es entender la misericordia de Dios sobre nuestra vida, no perdonar estaría corroborando totalmente eso. Ahora, cuando nuestro Señor dice, perdonad y seréis perdonados, ojo, porque no está queriendo decir que la única manera de recibir el perdón salvador y justificador de Dios es perdonando a los demás. Eso sería hablar de una salvación por obras. No, la única manera de salvarse es diciendo perdono a todo mundo. No, no es lo que quiere decir el texto. Por ello lo que el Señor está demandando está más en armonía con Lucas 11:4, cuando dice
y perdonan, cuando enseña la oración llamada del Padre Nuestro, y dice, y perdónanos nuestros pecados, porque también nosotros perdonamos a los que nos deben. Texto que está en paralelo con Mateo capítulo 6, versículo 12 al 15, cuando enseña la oración que llamamos del Padre Nuestro. Esa afirmación de perdonad y seréis perdonados también está en coinonía. No sé si ha escuchado o recuerda la parábola del perdón de Mateo 18, 21 al 35, donde un hombre que debía mucho se le fue perdonado, ¿verdad? Pero al que a él le debía poco, él no lo perdonó y entonces estuvo reprimiendo. Está en conexión con eso. Es decir, en estos textos el mismo Señor plantea el mandamiento de perdonar como algo absoluto. Es decir, que ni aquí en Lucas 6:37, ni en Mateo 6 o Mateo 18 existe algún tipo de cláusula o limitación para el mandato de perdonar. No, es decir, no dicen, hey, perdonen, a menos que. Perdonen siempre y cuando tal cosa. Incluso, ¿se acuerda cuando el Señor le dice, venga, Pedro le dice al Señor, le pregunta, venga, ¿cuántas veces hay que perdonar? Hasta 7, nomás más o menos, ¿verdad? Y él mismo colocó, lo que le decía ahorita, somos especialistas en colocar parámetros, límites, desde nuestro concepto. Él pregunta y inmediatamente responde. Le dice, no, 7, o sea, 70 veces 7. Y como consecuencia, perdón, no es, y simplemente note cómo dice, perdón, es decir, no es un perdón para exclusivamente cristianos, sino de los cristianos para todos los hombres. Entonces, este perdón no es el medio, ya entendemos, o debemos entenderlo de esa manera, no es el medio para recibir el perdón redentivo, sino más bien, y escuche esto, la demostración de haber recibido ese perdón redentivo. Es decir, si realmente has tenido fe en Cristo y te has arrepentido de tus pecados, entonces tú has recibido el perdón de Dios para salvación. Y como consecuencia, como resultado de ello, es que cuando alguien necesite tu perdón, como tú has recibido un gran perdón, entonces ¿tú qué vas a hacer? Vas a dar ese perdón. ¿Por qué? Porque siempre llegarás a la conclusión, la misericordia de Dios para mi vida se manifestó en el perdón de mis pecados por Cristo. Por tanto, ¿quién soy yo para negarle el perdón a alguien que me lo pida? Si en comparación, si yo miro a aquel que me ha ofendido y comparo mis ofensas delante del Señor, la conclusión es esta: yo he ofendido más al Señor, aún siendo creyente, de lo que alguien puede ofenderme a mí. Y si Dios siempre está ahí perdonando mi vida, pues yo también soy llamado a perdonar. No perdonar es un asunto de ingratitud. Y quiero que leamos el siguiente texto que nos va a conectar con el primer punto y este que estamos tratando. Efesios capítulo 4, verso 32. Efesios capítulo 4, verso 32. Y vamos a leer hasta el versículo 2 del capítulo 5. Efesios 4, 32. Ahí termina el capítulo 4. Y luego seguimos con los versos 1 y 2 del siguiente capítulo. ¿Estamos ahí? Efesios 4, 32. Note lo que dice. Antes, ser benignos unos con otros. Y note lo que dice. Misericordiosos, perdonándoos unos a otros. ¿Y qué dice? Como también Dios nos perdonó en Cristo. Versículo 1 del capítulo 5. Sed pues imitadores de Dios, ¿como qué? Como hijos amados. Y versículo 2. Y andad en amor, como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Recuerda que mencioné que la palabra que aparece en Lucas 36 para misericordioso se traduce como mejor como compasivo, pero también mencioné que la compasión de Dios abarca dos cosas: misericordia para quienes serán sus hijos y benignidad para con todas sus criaturas, ¿verdad? Y noten cómo el texto de Efesios dice que tenemos que ser benignos, misericordiosos y perdonadores.
Y en conexión con nuestro texto de Lucas 6:36, no solo contiene también un adverbio de comparación donde dice como Dios también, sino que así como inicia el verso 36, ¿cómo inicia? Lucas 6:36. Sed pues, note cómo inicia Efesios 5:1. Sed pues. Y gramaticalmente en griego es lo mismo. Ambos textos. ¿Y hacia dónde nos apuntó Lucas con el sed pues? Hacia ser ¿qué? Compasivos, imitando a nuestro Dios Padre. ¿Y hacia dónde nos apuntó Pablo con el sed pues? Hacia ser ¿qué? Imitadores de Dios como hijos amados. No sé si Pablo ha leído a Lucas o Lucas a Pablo. Puedo pensar lo contrario. El hecho es que ambos noten cómo tienen la idea de sed pues imitadores de Dios. Imiten a Dios nuestro Padre. Imiten como hijos, a Dios como hijos amados. Y es aquí como evoluciona nuestro argumento de la siguiente manera. No juzguen condenando, sean compasivos perdonando, porque así hizo Dios con ustedes por medio de Cristo. No juzguen condenando, sean compasivos perdonando, porque así hizo Dios con ustedes por medio de Cristo. Note cómo evoluciona nuestro argumento al respecto, hablando y conectando con la obra de Dios en Cristo en nuestra vida. De esta manera pasamos entonces al verso 38, donde se nos dice que debemos ir más allá del no juzgar injustamente, más allá del no condenar, más allá del perdón de las faltas. Es decir, también debemos ¿qué? Dar, pero dar de la manera correcta, y eso nos lleva a nuestro quinto y último imperativo, titulado den, pero con benignidad. Den, pero con benignidad. El texto, el verso 38 que dice, dad y qué, y se os dará. Y luego dice, medida buena, apretada, remecida y rebosando, darán en vuestro regazo. Hermanos, de una u otra manera, esto es algo que se viene tratando desde el versículo 27. Logrando entender con esto que todos estos imperativos que hacen, enfatizan la naturaleza de estos mandamientos, los cuales, como ya mencioné, no se limitan a evitar juzgar y condenar, sino que van más allá, que es que motivar a procurar efectivamente el bienestar, a procurar activamente el bienestar de los demás, es decir, donde se nos llama a hacer algo por el bien de los demás, lo cual tiene su recompensa de parte de Dios. Y por ello el título del quinto punto es den, pero ¿de qué manera? Con benignidad. Es decir, cuando hablo de benignidad es porque la benignidad es el deseo de hacer el bien desde adentro. Eso es benignidad, el deseo de hacer el bien desde adentro. Hay gente que puede hacer el bien, pero no de la manera en como Dios lo demanda. Es decir, debemos dar mirando hacia Dios, no hacia la recompensa terrenal, que es agradable, sí, pero debemos mirar hacia Dios. Mucho menos debemos dar mirando hacia el reconocimiento humano, porque en ello Dios nos ha glorificado, que es lo que debe ser nuestro propósito principal, ¿no? Dar mirando a Dios para que Él sea glorificado. Sobre todo porque en ocasiones podemos, si damos mirando la recompensa terrenal, es decir, si damos mirando la retribución o si damos mirando el reconocimiento humano, el día que no nos retribuyan y no nos den reconocimiento humano, ¿qué vamos a hacer con nuestro dar? Vamos a decir, no quiero dar más. Pero si das mirando hacia Dios, sabiendo que la recompensa viene de parte de Él y que tu objetivo es glorificar, vamos a estar siempre buscando dar. Observe que el Señor no indica también qué es lo que tenemos que dar. Simplemente dice que den, como enfatizando esa actitud de entrega que debe caracterizar nuestro cristianismo, el cual debe tener como objetivo vivir para los otros, sin retener nada de sí y nada para sí, tal como nuestro Señor lo hizo, entregándose incluso hasta la muerte por amor de nosotros. Y note en cómo el Señor nos dice que se nos dará. Dice,
si damos con benignidad. ¿Qué dice? Vamos a recibir una medida buena, es decir, con generosidad, que esté apretada, remecida, para llenar bien todo el volumen del recipiente o la bolsa. Hablando del concepto de lo que está mencionando acá. Y así el grano se asiente y quepa más, como apretada, ¿no? Remecida, para que vaya llegando más al fondo. Y luego dice, y rebosando darán en vuestro regazo, porque será una medida tan colmada que además de rebasar los bordes, tenemos que usar de fuerza para llevarlo. Cuando él dice darán en vuestros regazos, ellos tenían las mantas o las túnicas, ellos podían tomar la túnica y volverla como una especie de ropa, de bolsa, y ahí podían llevar. Entonces eso iba a usar de fuerza. Hoy en día no usamos. Hoy en día el texto que diría, rebosando darán en la bolsa para cargar. ¿Sí? Porque no usamos, ¿verdad? Y una vez nos dan la bolsa, ¿qué tenemos que hacer? Cargarla fuerte para llevarla. Eso es lo que quiere decir el texto. El punto con esto, hermanos, es que la medida en la cual nos damos a los otros, también recibimos de parte de Dios, quien por unirnos a su Hijo Jesucristo nos seguirá dando de su amor, pero también de su benignidad al proveernos siempre lo que necesitamos, además de sus misericordias que son renovadas cada mañana para sostenernos en sus caminos. Y el mismo Señor argumenta lo dicho, presentando el principio general con respecto a las recompensas o retribuciones. Note cómo dice, porque con la misma medida con que medís, os volverán a medir. Y note que la promesa aquí es que la persona que da generosamente, también que recibirá generosamente. O la manera en como la persona dé, la persona recibirá. Y es la misma idea que aparece en 2 Corintios 9:6. 2 Corintios 9:6 dice que el que siembra escasamente va a recoger, a cegar. Y el que siembra abundantemente, ¿qué? Recogerá, segará, cosechará. Es lo que llamamos una ley natural de vida establecida por Dios. El asunto es que quien da debe, como ya lo mencionamos, mirando a quién, hacia Dios, no hacia el que está dando. Proverbios dice que el que da al pobre presta a Dios. ¿Ve? Entonces, decir, ¿de qué forma das? ¿Cuál es tu actitud al hacerlo? Entendiendo que este dar implica todo lo que tiene que ver. Dar no solamente de tu provisión cuando puedas hacerlo y mientras puedas hacerlo, sino que también das de eso espiritual que Dios te ha dado. Mis hermanos, Dios deja que seamos nosotros mismos quienes nos damos, quienes nos damos la medida y nos juzgamos, según el amor y la compasión que ofrecemos a los otros. Por ello, al ser partícipes de la compasión que el Padre en Cristo tiene para con cada uno de nosotros, nos vamos transformando poco a poco en la expresión viva de esa inagotable compasión de Dios. Por eso la evolución de nuestro argumento. No juzguen condenando, sean compasivos perdonando, porque así hizo Dios con ustedes por medio de Cristo. Y con respecto a este den y recibirán, ¿de qué se acuerdan con esto? ¿Se acuerdan de la regla de oro? ¿Cuál es la regla de oro? No, no, la cual recordemos no consiste en no hacer para que no me hagan, sino en hacer como quisiera que me hicieran. De la manera que ustedes quieren que le hagan, ustedes hagan a los demás. Y esto es muy comprensible cuando se tiene presente que no es el hombre, sino Dios quien recompensa. Y Dios es mucho más generoso que el hombre. Si usted se pone a esperar del hombre, cuando Cristo dijo, si ustedes oran, ayunan o hacen, esperando el aplauso de los hombres, pues esa es su recompensa. ¿Pero eso para qué? Pero si yo hago las cosas esperando de Dios, Dios es mucho más generoso. Y podemos citar muchos hombres y mujeres de Dios que entendieron esta verdad y no tuvieron dudas en dar generosamente sus vidas en servicio, sabiendo que la recompensa vendría finalmente de Dios.
Abraham, dejando todo para seguir el plan de Dios. Ruth, ¿verdad?, entregándose al plan de Dios. Ana, quien dio a su hijo que tanto pedía. Los profetas de Dios entregando su vida. Las mujeres seguidoras de Jesús. Los discípulos del Señor dejando todo por seguirlo. El apóstol Pablo, que dice que tuvo todo por estiércol, lo que lo hacía grande en este mundo, lo entregó, lo tuvo por estiércol, por seguir los tesoros eternos de Cristo. Por eso, hermanos, independientemente si me hacen bien o no, hablando del hombre, si soy retribuido o no, hablando del hombre, de los asuntos terrenales, podemos decir que Dios nos ha hecho el mayor bien inigualable que alguien nos pudiese hacer. Dios nos dio a su Hijo Jesucristo, mis amados hermanos, para que por medio de Él recibamos gracia y misericordia en lugar de juicio y condenación. No juzguen condenando, sean compasivos perdonando, porque así hizo Dios con nosotros por medio de Cristo. Algo que Dios mismo planeó antes que nosotros hubiésemos intentado hacer algo para obtenerlo, pedírselo, lo cual nunca hubiese podido suceder. Por eso quiero cerrar con 4 aplicaciones que queden clarificadas. No, si usted notará, cada uno de los puntos de alguna manera son aplicaciones, pero permítame cerrar con 4 aplicaciones concretas. La primera: sean misericordiosos perdonando, como Dios lo hizo con ustedes. Sean misericordiosos perdonando, como Dios lo hizo con ustedes. La primera aplicación: sean misericordiosos perdonando, como Dios lo hizo con ustedes. Coloque incluso, como Dios lo hizo conmigo. Segundo, juzguen, pero con justo juicio. Y ya saben, no basados en especulaciones, en chismes, en gustos personales, en razonamientos humanos, a la luz de la Escritura. Juzguen, pero con justo juicio. No juzguen condenando. Esa es la labor de nuestro Dios. No juzguen. Tercero, no juzguen condenando. Esa es la labor de nuestro Dios. Es decir, juzguen para edificar, juzguen con propósitos restaurativos. Y cuarto, den, pero con benignidad. Es decir, den de lo profundo de su vida. Amada iglesia, examinemos personal y eclesialmente nuestra forma concreta de manifestar nuestra compasión, perdón y benignidad a los que nos rodean, especialmente a los más necesitados. Recordemos el texto que leímos ahorita de Efesios 4:32. Sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándonos unos a otros, como Dios también nos perdonó en Cristo. Seamos pues imitadores de Dios como hijos amados, y andemos en amor, como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio agradable. Y a los amigos no creyentes, permítame resaltar que esto no fue una lista de moralismos para ser salvos, sino de comportamientos que se deben tener si realmente hemos sido salvos. Por eso, como habrás notado, no están centrados en un estilo personal de vida, sino en la obra redentora de Dios por medio de Cristo. Es decir, la única manera de llevarlos a cabo es creyendo en Cristo, lo cual se manifiesta en una vida rendida al único Salvador Jesucristo. El llamado es entonces a los no creyentes a venir a Cristo y a ser salvos por su gracia y misericordia. Vamos a orar para concluir nuestro sermón y luego dar lugar a nuestro tiempo de Santa Cena. Padre bondadoso, gracias por tu palabra. Gracias por concedernos estar aquí delante de ti, honrando y glorificando tu santo nombre. Te agradecemos, Señor, por permitirnos tomar tu palabra y ser confrontados, animados, exhortados por medio de ella. Ayúdanos, bendito Dios, te lo pedimos. Ayúdanos, Señor, como concluíamos finalmente, a no juzgar condenando, sino a ser compasivos perdonando,
porque es así como tú hiciste con nosotros por medio de tu amado Hijo. Y con base a eso que nos has dado de manera espiritual, podamos entonces dar con benignidad a aquellos que necesiten de nosotros. Gracias. Muchas gracias te damos por este buen momento, Señor, cual dejamos en tus manos para continuar nuestro tiempo de Santa Cena. Amén.